Biblia. Levante su Biblia en alto y diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien. Me irá bien. Dígale al que tiene a su lado: me irá bien. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Vamos a buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 2, verso de 2 al 4. El Señor le hablaba a la iglesia de Éfeso, no de Éfeso, sino de Éfeso, porque decía, Dios ya le hablaba a la iglesia de Éfeso. Y dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen llamarse apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero mira lo que dice el verso 4. El Señor les decía: pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Y sabes, la versión que yo estoy leyendo, Nueva Traducción Viviente, dice: pero tengo una queja en tu contra, y es que no me amas a mí como al principio. Y esta palabra ha tocado mucho mi corazón, porque, sabes, hubo un tiempo, el año pasado, una de mis oraciones o peticiones al Señor, el 31 de diciembre era, yo le decía al Señor: Señor, quiero ser encendida por ti. No quiero ir a la iglesia, servirte o predicar o hacer cosas solo por una rutina más. Porque los lunes, los lunes a veces tengo que visitar a alguien, los martes reunión con la pastora, los miércoles célula, los jueves servicio de sanidad. ¿Sabes cómo se vuelve una rutina en nuestras vidas? Y yo le decía al Señor: no quiero vivir en una monotonía, sino que haya algo dentro de mí que me impulse y me dé pasión para hacer las cosas por ti. Y yo le decía: yo quiero este año ser diferente y quiero que enciendas mi vida con tu presencia. Porque muchas veces, y lo vemos acá, tú puedes ver a alguien que predica, a alguien que le está sirviendo al Señor, pero muchas veces no hay una pasión y un amor por el Señor para hacer las cosas, sino que lo hacemos por motivaciones incorrectas. Y el Señor me decía a mí en ese tiempo, cuando una vez que oré, esa fue mi petición del 31. Y cuando yo regresé acá a Oriente, el Señor me decía: para que se encienda tu vida, tienes que buscarme más. Y es cuando tú le dices: Señor, más, pero si yo te busco. Y sabes, muchas veces, mis hermanos, decimos: buscamos a Dios. Pero ¿cómo es esa oración? ¿Cómo es esa búsqueda? ¿Hay calidad o es solo una cantidad lo que le estás dando? Y en las mañanas yo me levantaba al trabajo toda apurada, el desayuno, dormida, el desayuno, me he visto esto, preparo lo que me voy a llevar, esto, lo otro, y salía corriendo. Y a veces oraba era en el carro mientras lo calentaba, o iba orando en el camino, o mientras me vestía iba orando. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Esa no es la comunión que yo quiero. Y después también, estando allá en el Zulia, en mi casa, un día le dije a mi mamá: mami, ¿tú no oras en la noche? Sí, yo oro mucho, me decía ella. Pero un día, ella me dice: yo oro en las noches antes de acostarme. Ah, ok. Y un día estamos sentadas en el mueble y ella se estaba durmiendo, estaba cabeceando. Y me dice: ay, me voy a acostar porque tengo mucho sueño. Y yo le dije: ¿y vas a orar? Sí, claro, voy a orar. Y yo: ¿tú crees que el diablo va a salir corriendo con una oración así, tú durmiéndote? El diablo se ríe cuando uno ora de esa manera. ¿Sabes? Durmiéndote. ¿Qué poder puede tener una oración? Cuando en la noche te estás durmiendo o en la mañana estás todo apurado o apurada, porque tienes que irte al trabajo, llevar a los hijos al colegio. Y esa es la calidad de oración que el Señor decía: necesito más
más oración, más comunión, pero con calidad. Y comencé a hacer un compromiso con el Señor y le dije, voy a hacer lo que tu palabra dice que hacía Jesús. Bíblicamente vemos que Jesús buscaba al Señor en la mañana, lo buscaba en la tarde y lo buscaba en la noche. Y la mayor parte del tiempo de Jesús, Él la pasaba era orándole al Señor. Y cuando estaba con la gente era porque les iba a hablar de Dios. Es decir, que del 100%, de ese 100% de tiempo, de ese 100% la pasaba más trabajando y obrando para el Señor. Y es ahí donde el Señor dice, tienes que volver al primer amor. Pero ¿cómo vamos a volver a ese primer amor? Y comencé a buscar y hice ese compromiso. Me levanto a las 4:30, a veces a las 5 si tengo otros compromisos o llegué tarde el día anterior. Buscando, pero con calidad, la presencia de Dios. Y entonces decimos, mis hermanos, que ese primer amor es como una llama de fuego que se enciende en los corazones de nosotros cuando estamos enamorados de Él. Dice que el primer amor se puede comparar con los recién casados. Cuando están recién casados, lo que anhelan es estar con el esposo, correr a la casa para ver a la esposa o al esposo. Se llaman a cada rato, están enviándose mensajes. ¿Por qué? Porque anhelan estar juntos, tener intimidad. Y así debe ser nuestro enamoramiento con el Señor. Como yo les decía a los hermanos en los servicios anteriores, que cuando tú estés por la calle, tu anhelo sea salir corriendo a tu tabernáculo para encontrarte con tu Señor. Que tú tengas ese mismo enamoramiento con el Señor como lo tienes con tu novio o con tu esposo. Y decimos entonces que ese primer amor es esa llama que Dios enciende cuando tú lo recibes a Él por primera vez. Si tú recuerdas cómo eras cuando recibiste al Señor, yo recuerdo que en mi casa había algarabía los domingos cuando íbamos al servicio. Era como que íbamos toda una fiesta, todos contentos y todos vistiendo, desayunar rápido, era una alegría. Y cuando llegaba el jueves, que era cuando allá hacíamos en el Zulia, se hacían las células, también era una alegría, las células, salíamos a comprar algo para repartir, era muy lindo todo. Entonces el Señor dice, ese primer amor que tú tuviste, que te matabas por escucharme, por verme, por hablar conmigo, es el que quiero yo, que en este tiempo tú avives en tu vida. Y si ese primer amor nosotros lo podemos comparar con lo que es el fuego o una llama que se enciende en nuestro corazón, entonces entendemos que todo fuego, una vez encendido, el fuego por naturaleza tiende a apagarse. Cuando tú vas a hacer parrilla o prendes una fogata, ¿qué pasa cuando tú prendes los carbones y no estás pendiente de ellos? ¿Qué pasa? Se apaga. Así también es nuestra vida cristiana. Si tú no estás pendiente de ese fuego que Dios encendió en tu vida, el fuego comienza a apagarse. Y entonces, ¿qué es ese fuego de Dios? Es uno de los aspectos, uno de los ingredientes principales de la presencia de Dios. Es la esencia, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ese es el fuego que Dios quiere encender en este tiempo en nosotros. Porque es el fuego lo que enciende, es el fuego lo que viene a tu vida para despertarte, para activarte y para hacer que la búsqueda que tú tengas del Señor sea real y verdadera. El verdadero fuego en una vida es aquel que se caracteriza porque busca agradar siempre es al Señor, no al hombre. Y el Señor me decía, hay 3 tipos de fuego que se pueden encender en nuestras vidas. Primero, el fuego de la presencia. Y ese fuego se enciende en nuestras vidas a causa de los sacrificios espirituales que tú hagas, como la oración, la comunión con el Señor, la lectura de la palabra, el congregarte, el ir a la célula, el ayunar, el diezmar, cuando ofrendas. Son sacrificios espirituales que tú haces para encender o para mantener esa llama encendida en tu vida. El otro fuego es el fuego de la atmósfera. Aquel fuego que está presente en un lugar,
a causa no de un sacrificio individual, espiritual, sino a causa de un sacrificio en conjunto de muchas personas. Hay gente que viene a este lugar y dice: cuando yo llego aquí me da ganas de llorar, siento como que tiemblo, no sé, siento que me voy a caer, siento algo en mi piel. Ese es el fuego de la atmósfera. Pero ¿cuál es la desventaja del fuego de la atmósfera? Que cuando tú vienes a un lugar a buscar ese fuego, cuando sales de aquí ya el fuego no está, porque Él está en el lugar, no va contigo. El tercer fuego es el fuego del llamado, el fuego del propósito. Y me llamaba la atención, yo les contaba a los hermanos que hay un versículo en Jeremías 29, que cuando yo lo leí para mí fue como que descubrí América, ¿sabes? Cuando tú consigues un versículo, wow, que hace rema en tu vida, que tú dices: ¿cómo es que no lo vi antes? Y ese versículo me llamó mucho la atención porque dice, Jeremías 29, Jeremías dice, esto lo dijo Jeremías: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero dice después, ¿sabes qué estaba diciendo Jeremías? No voy a predicar más, no voy a ir más a la congregación, no voy a ir más a la célula, no voy a aceptar que más nadie a mí me predique de Dios, nada de eso. Eso era lo que él estaba diciendo. Él quería sucumbir ante el propósito y el llamado que Dios le había entregado. Pero luego él dice en ese mismo versículo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Sabes qué estaba diciendo él? Yo quise sucumbir, pero me encontré que dentro de mis huesos había un fuego que me impulsó a continuar en este camino. Y ese es el fuego del llamado. Cuando Dios te llama a ti para servirle, Él deposita en ti, en tus huesos, en tus entrañas, un fuego que cuando tú quieras sucumbir, ese fuego no te lo va a permitir, porque tú vas a decir: no voy más a la congregación. Pero cuando estás en tu casa vas a sentir: no, mejor me voy, Señor, creo que sí lo necesito. Y vas a decir como Jeremías: lo quise resistir, pero fue más fuerte. Él dice: lo quise resistir, pero no pude. Y yo hoy declaro que estoy parada frente a hombres y mujeres que tienen en sus huesos ese fuego insertado. Que cuando tú venga a tu vida ese deseo de dejar este camino, el fuego te despierte y te diga: no lo hagas. Y que tú termines diciendo como Jeremías: quise sucumbir, pero el fuego de mis huesos no me lo dejó. Eliseos, el Señor levantará, y yo creo que estoy frente a Elías, frente a Eliseo, frente a Pablo, frente a Débora, frente a Ruth. Hombres y mujeres que pelearon y que no sucumbieron, sino que cumplieron su llamado y su propósito. Y Ruth decía, Esther decía: para este tiempo nací. Y así somos nosotros, para este tiempo nacimos, para servirle y agradar a aquel que te creó. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿por qué el fuego en nosotros comienza a apagarse? ¿Por qué el primer amor comienza a perderse? ¿Sabes? Primero, por la familiaridad. Porque muchas veces nos acostumbramos a ver las cosas de Dios. Nos acostumbramos a vivir en una atmósfera de unción, de presencia, y ya se vuelve para ti como ya una costumbre. Entonces viene como un aburrimiento en lo mismo todo el tiempo, la monotonía de venir, me oran, tal, caigo, unción, gloria, lo mismo todo el tiempo. Lo otro que hace que el fuego en nuestras vidas o ese primer amor comience a perderse es el conformismo. Cuando usted viene al servicio y dice: no, ya yo vine el jueves, me ministraron el jueves, ya no voy el viernes, porque ya recibí el jueves. Y algo que un cristiano no debe hacer es nunca conformarse con lo que recibe de Dios. A Dios hay que pedirle más. Señor, me diste ayer, pero yo quiero más hoy. Señor, me ungiste, pero yo quiero más, no me conformo. Eso es lo que hay que decirle al Señor: no me conformo con lo que me has dado, quiero más. Amén.
Lo otro que hace que perdamos ese primer amor es el hecho de cometer pecados. El pecado, cuando tú consientes el pecado en tu vida, dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apagues el fuego del Espíritu que está en ustedes, en vosotros. Y ese fuego se apaga a causa o se contrista a causa del pecado, de consentir en tu vida el pecado y hacer cosas que a Dios no le agradan. Lo otro que hace que ese primer amor comience a perderse es la presión de la sociedad, de tus amigos. Gente que comienza a decirte, viste, ya estás pasado de evangélico, de evangélica, te la pasas hablando, ahora no quieres soltar la Biblia. Y comienzan como a criticarte. Y tú por temor a ellos entonces dices, ya ahora escondo la Biblia, ya no les hablo más. Y comienza a interesarte más lo que tu grupo te está diciendo a lo que Dios te está ofreciendo. Y ahí comienza a apagarse ese primer amor. Lo otro que hace que nosotros perdamos el primer amor es el hecho de que muchas veces queremos imponerle a Dios nuestros deseos. Es la frustración. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y cuando ves que Dios no te lo da, entonces viene un sentimiento de tristeza a tu vida. Comienzas a estar triste y ahí te vas apagando. Y también el fuego se va apagando contigo. ¿Sabes? Y son cosas que nosotros creemos que no hacen mal, pero sí, eso va apagando el primer amor. Lo otro que hace que el primer amor comience a apagarse en nosotros, ¿sabes? Es el hecho de compartir más con el mundo o en el mundo que en las cosas de Dios. Hay una historia que yo siempre digo de un hombre que iba de pueblo en pueblo con 2 perros, haciendo pelea de perros. Y un día llegó a un pueblo y una mujer le dijo, Señor, me llama la atención que usted sabe qué perro es el que va a ganar. Y yo quisiera saber cómo usted lo hace. Y este hombre le dijo, muy fácil. Cuando quiero que gane el perro blanco, le doy más comida a él y no le doy al negro. Y cuando quiero que gane el negro, le doy más comida a él y no le doy al blanco. Y así es nuestra vida en Cristo. Si usted alimenta más lo espiritual, su vida va a estar dominada por el Espíritu Santo. Pero si usted alimenta más la carne, el mundo y la carne lo van a dominar a usted. Y cuando el mundo y la carne comienzan a dominarte, entonces comienza a apagar o comienza a mermar ese fuego de Dios que estaba ardiendo en tu corazón, ese primer amor. Y el Señor le decía a este pueblo, a esta iglesia de Éfeso, que ellos eran una iglesia que trabajaba arduamente, sufrían por el Señor, tenían paciencia para con las cosas de Dios, no toleraban el pecado en la iglesia. ¿Sabes? Prácticamente el Señor les decía, ustedes se la pasan en la iglesia de día y de noche, se la pasan haciendo cosas en la iglesia, pero a mí no me aman. Entonces, si ellos hacían eso, ¿por qué lo hacían? ¿A quién amaban? Había en ellos motivaciones incorrectas para hacer lo que ellos estaban haciendo. Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego. Le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Diga conmigo, fuego extraño. Que el Señor nunca les mandó que lo hicieran. ¿Sabe? Y lo que prácticamente el Señor le decía a la iglesia de Éfeso era eso. Él les decía, me están dando un fuego extraño. ¿Y qué es el fuego extraño? El fuego extraño es aquel que nosotros, lo anotaba yo acá, es todo aquello que le ofrecemos a Dios con una motivación incorrecta. El fuego extraño es una mezcla entre lo carnal y lo espiritual. Le hago a Dios, pero también hago cosas del mundo. El fuego extraño viene motivado de un deseo carnal, de un deseo egoísta, de un deseo, ¿sabe? Que lo que busca es satisfacerse la persona. Y es como, por ejemplo, que tú digas, no, yo voy a comenzar a servir para ir escalando porque yo quiero ser un mentor, y lo que estés pensando es en ti y solamente en ti.
Pero el fuego verdadero te lleva a decir, yo quiero servirle porque amo al Señor y lo voy a hacer con todo mi corazón. Y sabes, ese es el orden en el cual nosotros tenemos que manejarnos cuando le servimos a Dios. Tú debes servirle a Dios porque primero lo amaste a Él. Lo amas a Él y por amarlo a Él sale de ti el deseo de servirle y de agradarle. No es que yo voy a ir a la iglesia primero, voy a servir para ver si se despierta en mí ese fuego del cual tanto hablan. No. ¿Sabes? Primero amo a Dios, primero me lleno de Él, de su presencia, y luego va a salir de mí el deseo de servirle al Señor. Ese es el orden que debemos seguir. Porque siempre creemos que por estar metidos en la iglesia, y es importante hacerlo, porque no debemos dejar de congregarnos y es parte de lo que va a encender tu fuego. Pero como siempre dice la pastora, estamos tan metidos en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y entonces trabajas tanto en la iglesia, llegas cansado a tu casa y no te da tiempo de orar. La comunión con Él, la calidad de esa comunión es muy baja. ¿Por qué? Porque estás cansado. ¿Pero estás cansado de qué? De estar metido en la iglesia. Pero el Señor le dijo eso a este pueblo. Haces mucho en la iglesia, pero no me amas a mí. Y eso me recuerda al hecho de que muchas veces vemos personas, no en esta iglesia, en otra iglesia, personas entusiasmadas. Y el Señor no está buscando gente entusiasmada. El Señor está buscando gente comprometida, gente que lo ame, gente que le sirva con fervor y con pasión, no gente con entusiasmo. Porque el entusiasmo es un sentimiento, una emoción, un ánimo que en cualquier momento se va. Pero cuando tienes el amor de Dios que está en tus huesos, como lo decía Jeremías, ese nunca se va. Más vale cuando tú te quieras ir, Él te va a recordar que tu lugar es aquí. Y eso es el verdadero amor. El entusiasmo se va, pero el amor queda. Y eso es lo que te va a empujar a seguir sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabes? Saúl, dice la palabra que Saúl hizo eso. En un tiempo él profetizó. Era un hombre usado por Dios. Pero luego leemos en Primera de Samuel que después que él hacía cosas de Dios, ¿sabes qué hizo? Buscó una adivina, una hechicera, para que le dijera cosas que él le dijo, mira, consulta y a ver qué va a pasar. Fuego extraño. Por un lado hacía cosas de Dios, pero por otro lado hacía cosas que a Dios no le agradaban. El fuego extraño, esa mezcla entre lo carnal y lo espiritual, eso que viene a nuestras vidas, que hacemos nosotros y que para el Señor, pero nuestro corazón tiene una motivación incorrecta. Ese es el fuego extraño. Y sabes, es importante, mis hermanos, que en este tiempo cada uno de nosotros comencemos a examinar las motivaciones de nuestro corazón. Pablo le decía a los corintios en 2 de Corintios 13:5, él les decía, examínense. Y los corintios eran una gente que le servía a Dios también, que tenían gracias, tenían dones. Y aún siendo con todo lo que ellos tenían, Pablo les decía, examínense. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Aún cuando tú seas un líder, un predicador, un pastor, un mentor, sea lo que sea, te tienes que examinar. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Y me recuerda la canción de Marcos Witt. Hay una canción de él que siempre la escucho y toca mi corazón, porque él expresa allí eso de lo que estamos hablando. Y él comienza a decir, el estadio está vacío, la multitud a casa va. Y él comienza a describir cómo él, cuando sale por países a alabar al Señor y a cantar, sale en un estadio, en un escenario, ve la multitud, pero luego él se va a un hotel, a un cuarto, solo. Y él comienza a describir lo que vive. Y dice, mis hijos me esperan, mi esposa está en casa muy lejos. Pero él dice en medio de la canción, pero el ruido más fuerte que oigo es mi interrogación. ¿Por qué lo hago?
Y luego él dice, ¿cuál será el motivo de mi corazón? Y eso es lo que nosotros tenemos que examinar. ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón? Porque ese primer amor se va perdiendo cuando nosotros comenzamos, como le dije, más a alimentar lo carnal, los deseos de nosotros, que buscar agradar al Señor. Y Marcos Witt decía, ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué? Porque él dice, mis hijos me están esperando y yo aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y muchas veces, mis hermanos, los ministros, los que sirven al Señor, sacrifican cosas por Él. Ese es el amor que Dios espera. Ayer en el taller de la ira, ¿cuántos vinieron a ese taller? Fue de mucha bendición para nosotros. Y la pastora hablaba de lo que era el sacrificio. Y decía que era un esfuerzo que tú haces aunque te cueste. Es una renuncia por aquello que tú quieres y que te cuesta dejarlo. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros le debemos demostrar al Señor. ¿Cuánta gente se encuentra por allá en el Medio Oriente sirviéndole al Señor, no avergonzándose del Evangelio y aún sabiendo que los pueden matar, y ellos lo hacen? Y tal vez ellos también se preguntarán, misioneros que se encuentran por allá, ¿por qué lo hago? ¿Por qué dejé mi país, dejé mi familia? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? Y nuestro motivo debe ser simplemente agradar al Señor. Que cuando tú lo hagas, lo que te motive a venir a la iglesia, a servirle, a estar de día y de noche sirviéndole a Dios, es agradarlo a Él. Ese es el primer amor. Ese primer amor que está enamorado de Él y que cuando está por fuera lo que más desea es encontrarse con el Señor. Que tú sientas una inquietud cuando estás en tu trabajo anhelando la hora de que llegue el servicio, de que llegue el domingo, de que llegue la noche o en la tarde, según cuando tú ores para encontrarte con el Señor. Ese es el primer amor. Amén. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿qué hago para devolverme, para retornar a ese primer amor? ¿Sabes? Y el Señor, en Levítico capítulo 6, versos del 8 al 13, el Señor le daba una instrucción a Moisés. Y cuando vemos en el Viejo Testamento era como una representación simbólica de lo que en estos tiempos, en los futuros, iba a acontecer. Y fíjate lo que el Señor le dice a Moisés. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y dice, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, el sacerdote apartará las cenizas del altar y las pondrá al lado. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas de fuera del campamento. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y yo quiero que repitan conmigo el último verso, el 13, que lo leamos, lo que dice ese versículo. Y dice, vamos a decirlos todos, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sabes? Ese altar somos usted y soy yo. Usted es un altar. ¿Y qué está diciendo el Señor allí? Que el fuego de ese altar no se debe apagar. Entonces el primer amor es ese fuego que uno tiene encendido en el corazón para obrar las cosas que Dios quiere. Y él le decía, él le daba responsabilidades a un sacerdote. Usted y yo somos ese sacerdote. ¿Y qué le decía el Señor a ellos? Él le decía, el sacerdote primero se tiene que cambiar las vestiduras. Pero no está hablando de vestiduras externas, sino las vestiduras del corazón. Y él decía, debe ponerse nuevas vestiduras. Por eso dice Joel capítulo 2 verso 13,
rasguen su corazón y no sus vestiduras. Porque lo que el Señor está buscando es eso. El Señor está buscando de nosotros que seamos sinceros delante de su presencia y que rasguemos nuestro corazón. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Sabe? Pero las vestiduras representan la santidad. Las vestiduras externas representan la santidad externa. Aquello que los hombres pueden ver en ti. Tus acciones, pueden ver tus hechos. Ellos pueden ver las cosas que tú haces públicamente. Pero la santidad interna tiene que ver con tus motivaciones, con tus pensamientos y con tus emociones. Aquello que nadie puede ver, pero que Dios sí lo puede ver. Y por eso Él dice, rasga las vestiduras de tu corazón. El Señor Jesús le decía a los fariseos, limpia primero el vaso por dentro, para que por fuera también se vea limpio. Y puede ser que nosotros demostremos a la gente una actitud de mucha santidad, pero ¿cómo está tu corazón? La santidad externa va a ser un reflejo de la santidad del corazón. Por eso no necesitas demostrarle a nadie nada, sino que cuando Dios toca tu corazón y tú le sirves a Él con amor, eso se va a reflejar en el resto de las personas. Entonces, es eso, limpiemos el corazón por dentro para que por fuera también se vea limpio. Amén. Lo otro, él le decía, el sacerdote debía de tener el altar sin cenizas. Las cenizas representan aquello que el Señor quemó en tu vida. El pecado, el dolor, las angustias, la amargura, todo lo que tú hacías antes, eso representa las cenizas. ¿Y sabes qué dice? Que el sacerdote tenía que mantener la ceniza fuera del altar. Porque una de las cosas que viene a perder o a hacer perder ese primer amor, ¿sabes? Es la culpa y la condenación. Cuando el enemigo viene a tu vida y comienza a decirte, no, tú estás encendido, estás en el primer amor. Y de repente viene el enemigo y te dice, no, ¿qué va? Dios no te va a usar a ti. Si tú hiciste lo otro, tú eras esto, la gente dice que tú eres tal cosa. ¿Sabes? Viene el enemigo a hablarte para limitar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahí entonces tú comienzas a apagarte. Pero la orden que Dios le daba a los sacerdotes era, mantengan la ceniza fuera del altar. Cuando el enemigo viene a recordarte lo que tú eras, tú tienes que recordarle hacia dónde el Señor te está llevando y lo que Dios ha hecho en tu vida actualmente. Porque dice la palabra que el Señor olvida tus pecados, los arroja al mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, ¿por qué te tienes que acordar tú de lo que hiciste? Si ya te arrepentiste y estás tomando la actitud de seriamente de servirle al Señor y no fallarle, entonces no tienes que recordar lo que hiciste antes. Porque el Señor, como les decía, ya cuando Él o cae sobre ti un peso del llamado, así tú te quieras apartar, así te quieras desviar, así hoy le falles a Dios, el Señor te va a volver a traer a sus pies, porque pesa sobre ti un fuego del llamado de Dios. Amén. Lo otro que el Señor le decía al sacerdote era que el sacerdote tenía que tener la leña lista todos los días para echarla en el altar. Y esa leña representa esos sacrificios espirituales que yo le hablaba al principio. Esa oración incesante, la búsqueda todo el tiempo, el ayuno, el diezmar, el buscar del Señor. Esa es la leña, el congregarte. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que comenzar a tener todos los días, porque lo leíamos allí. Dice, el fuego en el altar no se apagará, sino que todo el tiempo debe estar encendido. Pero tú necesitas leña para que enciendas o mantengas encendido ese altar. Nosotros acá tenemos una librería que vende mucha leña. Si usted necesita leña, ¿verdad, Carolina? Hay bastante leña ya, hay libros, hay prédicas grabadas, hay Biblia. Eso también es leña. Cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña la palabra. Y escuchaba por allí a alguien que decía que la palabra de Dios no nos informa, sino que nos transforma.
Y eso es lo que hace la palabra cuando usted la escucha aquí o en la célula, o cuando usted la lee y la escudriña. Transformar nuestras vidas. Pero ¿qué más le decía el Señor a este pueblo de Éfeso? En el verso 5 de Apocalipsis, el Señor les decía, Él les decía, mira a dónde has caído, vuélvete a mí. Sabes, para nosotros volver a ese primer amor, tenemos que recordar lo que éramos antes y lo que Dios hizo hoy en nosotros. Recordar aquellas obras que tú hacías cuando recibiste al Señor por primera vez. Recordar esa pasión y ese fervor que había en tu vida cuando recibiste al Señor por primera vez. Pero el Señor dice allí, vuélvete a mí. Imagínate una iglesia sirviéndole al Señor de día y de noche. Con fervor, allí dice la palabra, sufrían por el Señor. Qué duro es que tú le sirvas al Señor todo el día, sirvas en la mañana, sirvas en la tarde, hagas muchas cosas, y que un día el Señor te diga, vuélvete a mí. ¿Cómo te sentirías tú? Señor, pero yo trabajo para ti. Pero Él te dice, tengo algo contra ti, y es que no me amas como me amabas al principio. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que avivemos esa llama, que activemos esa pasión, ese fervor y ese amor por Él como el principio. Yo te invito a que te pongas de pie. Y una de las cosas que va a determinar el hecho de que tú vuelvas al primer amor es que tú reconozcas que lo has perdido. A veces hay personas que dicen, por ejemplo, ayer en el taller de la ira, no, yo no voy porque yo no sufro de ira. Y sabes, hay cosas que están tan escondidas en nuestro corazón que creemos que no la estamos sufriendo o padeciendo, pero están por ahí bien escondidas. Y el secreto o la esencia está en que tú reconozcas y que tú puedas decir, Señor, he perdido el primer amor. Y el Señor le decía a ellos, arrepiéntanse. ¿De qué se tenían que arrepentir? De ese fuego extraño que estaban ofreciendo. Y vemos allí, como aquel hijo pródigo también en la historia, leemos que ese hijo pródigo cuando estaba perdido, ¿qué dijo él? Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la actitud que nosotros debemos asumir en este tiempo para volver al primer amor. Pero si tú eres de los que me dice, hermana, yo siento que no he perdido el primer amor, estoy en el primer amor. Entonces mi oración esta noche por ti es que esa llama nunca se apague y que permanezca encendida por siempre. Pero si tú eres de los que dice, hermana, yo creo que he perdido mi primer amor, entonces yo te invito a que tú cierres tus ojos y que esta noche tú aproveches la oportunidad para volver, para retornar a ese primer amor. Como les decía primero, tienen que reconocer que lo han perdido. Señor, he perdido ese primer amor. Pero tú dirás, ¿cómo sé que lo he perdido? ¿Sabes cómo sabemos? Si antes el deleite para ti era el Señor y ahora tu deleite es otra cosa que no es Él, tú has perdido tu primer amor. Si antes tu devocional, el entregarle tu devocional en las mañanas al Señor era un deleite y hoy día es una carga o un fastidio, tú has perdido tu primer amor. Si antes luchabas contra el pecado, pero ahora lo has consentido en tu vida, entonces tú has perdido el primer amor. Si antes asistías a las reuniones y a todo lo que en la iglesia hacían, pero ahora solamente salen excusas para no asistir, has perdido el primer amor. ¿Sabes? Si antes testificabas a otros de lo que Dios estaba haciendo en tu vida y ahora te da vergüenza y te da pena hacerlo, has perdido el primer amor. Si antes tenías propósitos y metas ligadas a todo lo que es el reino celestial y hoy tus metas y propósitos están ligados a metas personales,
a metas del mundo y no atados a lo que Dios tiene para tu vida, entonces estás perdiendo tu primer amor. Si antes exhibías un fervor y una pasión por la obra de Dios y ahora solamente tienes desánimo y apatía por las cosas de Dios, entonces estás perdiendo tu primer amor. Esta noche vamos a pedirle al Señor que nos enamore de Él. Que nosotros podamos sentirnos enamorados, apasionados por el Señor. Esta noche yo creo, convencida estoy, que el fuego de Dios va a encender muchas vidas en este lugar. Solo si tú estás dispuesto a abrirle tu corazón para que sea encendido en ese primer amor. Allí donde tú estás, háblale. Háblale a Él y dile: Señor, he perdido mi primer amor. Pero Dios es un Dios de oportunidades, no de condenación. Y Él lo que quiere es que tú lo reconozcas para Él volverte a sellar, para que ese fuego que depositó en ti te active nuevamente en el primer amor.